Iba el tercero, iba el tercero, exactamente. Se acaba de ir Pedro Troglio de Instituto. Acaba de dejar de ser el técnico del Instituto Atlético Central Córdoba. Por obvias razones, creo yo, ¿no? A ver, mismo caso del video que hablábamos del cacique Medina. Que hoy cuando las cosas no se dan es más fácil cortar una sola cabeza que cortarla de 30, evidentemente. A ver, vamos a ir por partes, porque ha sido corto el ciclo de Pedro Troglio, no ha durado más de 11 fechas, cortos, entre comillas, ¿no? Porque para cortos también tenés el ciclo de Arbiti. Es el tercero, justamente, como dije al principio, y va el tercero. Es el tercer técnico que se terminan morfando los jugadores de los clubes de Córdoba. Porque hay que ser honestos, ¿no? Porque hay que ser honestos, porque sí es cierto que para mí los técnicos justificadamente terminan su ciclo o justificadamente tienen que cortar justamente con este ciclo, pero al mismo tiempo sabemos que mucha responsabilidad va por parte de los jugadores, ¿no? Y lo estoy hablando tanto en talleres con el cacique Medina, que se fue hace un par de días también, y lo estoy hablando hoy con Pedro Troglio. Lo podría meter también a Herbiti, pero yo creo que Herbiti tiene mucha menos espalda o tenía mucha menos espalda para poder decir esto. Porque si bien el rendimiento de los jugadores en ese momento era malo, se notaba que también las decisiones que terminaba tomando el técnico en ese momento y eran un poco insólitas. Eran un poco insólitas el hecho de querer inventar, el hecho de querer crear cosas nuevas que en clubes que sabemos que ya están marcados con un estilo de juego y ya sabemos a qué quieren que jueguen sus hinchas. Y yo tampoco es que diga que el técnico tenga que venir y cambiar toda su ideología de juego para el club en sí, ¿no? Pero sí creo que tiene que haber un poquito más de mea culpa o un poquito más de canalización a la hora de tener que adaptarse también a la ideología que puede llegar a tener los clubes, intentar mantener o intentar combinar también la idea que tiene un técnico del club al que va a dirigir y así intentar encontrar un equilibrio, ¿no? Herbiti no lo logró, terminó encerrado en sus caprichos, el cacique Medina también un poco de lo mismo, obviamente con muchos rendimientos bajos por parte de los jugadores, pero cayendo en caprichos en sí, y Pedro Troglio no se salva, no es la excepción, porque si bien yo creo que el rendimiento de los jugadores deja muchísimo que desear, al punto que tiene que venir el mercado de pases de invierno para que realmente se haga una limpieza como se debe de jugadores que no se merecen tener la camiseta de los respectivos clubes, en este caso instituto, pero al mismo tiempo es justificada. Es justificada la salida por el simple hecho de que un técnico que juega 11 partidos, gana 3 o juega 12, perdón, 12 partidos juega, gana 3, empata 2 y y pierde bien los 7 o por lo menos alguno que otro podemos llegar a justificar de que podría haber sido un resultado un poquito más, un resultado mejor para el Instituto, pero pierde 7 al fin y al cabo, porque el fútbol se rige en resultados. Y yo creo que otros técnicos se iban hasta un ratito antes, en realidad. Yo creo que el simple hecho de que se quede Troglio es justamente por ser Pedro Troglio, por ser un técnico que tiene la espalda en el fútbol argentino, por llevar muchísimos años en el rubro, en el ámbito, y con experiencia en su espalda, habiendo dirigido a equipos grandes del fútbol argentino como San Lorenzo, teniendo grandes pasos por equipos similares en cuanto a historia, podríamos decir, como lo es Gimnasia también. Que no se malinterprete tampoco, ¿no? Lo que vamos hablando, pero que se entienda lo que uno quiere ir, sin comparar en los clubes en los que estuvo, donde fue campeón en Honduras también. Está bien, es Honduras, pero fue multicampeón. Y en algún momento justificó a un equipo para que vaya a sacar esos resultados y pueda salir campeón de su país, independientemente de donde sea. Tiene la espalda, tenía la espalda. Por eso yo creo que se terminó quedando también un poquito más de la cuenta, porque caía en sus caprichos Troglio, sí. Sí, Pedro Troglio ha caído en sus caprichos, Pedro Troglio ha pecado muchas veces, no sé si de soberbia, porque yo lo he dicho muchas veces en conferencia de prensa cuando hablaba Troglio, me gustaba cómo declaraba, no sé si me gustaba lo que declaraba, una cosa es la manera en dar el mensaje y otra cosa es el mensaje sí, a mí me gustaba la manera en la que daba el mensaje, no me gustaba qué era el contenido que tenía ese mensaje, pero
no termina sacando el hecho de que caía. Y cayó muchas veces en estos caprichos que para mí también lo terminaron envolviendo, lo terminaron metiendo en este debacle y en este ciclo finalizado. Así de simple, así de simple. Porque así como muchas veces hemos dicho que Pedro Troglio tenía que trabajar con lo que tenía, después del pésimo mercado de pases que realizó el manager del equipo, el cual es Federico Besone, que para mí tranquilamente podría pelear el primero o el segundo puesto de responsables en este momento, aún así se ha encaprichado a la hora de poner jugadores que para mí, personalmente para mí, y yo sé que hay mucha gente que está de acuerdo conmigo, pero como por ejemplo lo es Francis McAllister, que para mí no dio la talla en ningún partido de instituto, más allá que para Troglio era la figura de todos los partidos. El hecho de haber enfriado a Gastón Lodico, que sí, yo entiendo, reconozco que Lodico está en un pésimo momento, pero no creo que lo que hayan hecho los volantes que han entrado, más allá de Franco Díaz, que en 2 partidos destacó dentro de todo, no creo que tampoco Lodico haya hecho mucho menos que ellos para poder salir tanto tiempo de este 11 titular. Es el caso de no encontrarle a los laterales izquierdos, que en esta sí obviamente se lo justificamos y se lo llevamos al hecho de el mal mercado de pases, su terquedad a la hora de poner a los pibes, que en 2 partidos, tanto Klimovic como Lázaro le dieron algo distinto, le dieron un aire fresco al equipo, ya sea en el partido contra Madrid o ya sea ayer contra Atlético Tucumán, también, porque si bien a Klimovic no le llegó una sola pelota, la única pelota que bajó, después termina en el penal que termina convirtiendo Luna, porque Lázaro cuando entró le cambió totalmente la cara al equipo a la hora de ser un poquito más directo y un poquito más vertical. Eso le critico a Troglio, la terquedad. La terquedad con Cordero, la terquedad ahora en estos partidos de volver a poner a Puebla, que para mí sinceramente Puebla no hizo absolutamente nada, ni justificado ni nada para volver a entrar en este equipo de titular, por no haber cambiado y no haber volanteado antes el equipo. Porque era cuestión de volantearlo antes, porque Nicolás Salazar tendría que haber entrado hace rato, dentro de todo a tiempo, entró en este equipo titular, porque vuelvo a repetir, en el doble 5, que para mí el doble 5 es el que termina destruyendo en gran parte también lo que es este ciclo de Pedro Troglio. Ayer lo terminó de destruir en realidad Lucas Rodríguez también, pero no voy a meterme en ese tema. Ahora, ¿tenían que trabajar con lo que tenía? Sí, sin ningún tipo de dudas. ¿Podría haber hecho las cosas mejor? También. El Chino Romero, por ejemplo, es otro ejemplo. El Chino Romero entraba a los 5 últimos minutos de partido para cambiar algo, entre comillas, cuando sabemos que el Chino Romero metió un gol en cuántos partidos que entró. Porque el Chino Romero, en teoría, iba a ser ese jugador que juegue al lado de 9, al lado del 9 específicamente, no que sea él el 9. Y aún así, todas las veces que entró para ser él el único 9. Esos errores yo le marco a Troglio. El poco autocrítica también se lo recontra recalco, porque me parece que es un técnico que ha hecho muy poca autocrítica y siempre bajo la frase de decir no es una excusa, pero se terminaba excusando siempre. Pocas veces lo he escuchado decir hicimos un mal partido, jugamos mal, el rival nos superó de punta a punta, cuando sabemos que hay muchos partidos que a Instituto le ha pasado esto, donde el rival lo ha superado de punta a punta. ¿Es consecuente de todos los actos que hizo Troglio? Sí. ¿Es el máximo responsable? No. No, para mí no. Para mí no lo es, porque conocemos el plantel que tiene Instituto, sabemos que tiene un plantel corto, sabemos que no es uno de los mejores planteles del fútbol argentino, pero se podría haber hecho un poquito más. Ya sea desde los rendimientos individuales, que acá en este caso es para mí responsabilidad de los jugadores estar en un bajísimo nivel, porque vuelvo a repetir, lo que hace ayer Lucas Rodríguez en el tercer gol de Atlético Tucumán, ¿qué culpa puede llegar a tener el técnico? Ninguna. Porque tiene responsabilidad el manager de no haber traído un equipo un poquito más a la altura, de haber cubierto los puestos en donde estaban flojeando, haber traído un poquito más de nombre. No te estoy diciendo que traiga jerarquía, pero si dejas a ir a Jonathan Bay, por ejemplo, y vas a dejar solamente a Lucas Rodríguez, entonces trae un lateral izquierdo que por lo menos sea del calibre de Lucas Rodríguez, no, mejor que el calibre de Lucas Rodríguez. No hace falta irse tanto para encontrar algo que sea un poquito más rendidor. Vuelvo a repetir, no creo que Pedro Troglio sea el único responsable en esto. Tampoco creo que sea el máximo, pero
como bien decimos siempre, en estas cuotas de responsabilidades tiene que llegar a irse a alguien y es más fácil echar a uno que echar a 30. ¿Sí? ¿A quién traes ahora? Y no lo sé, porque para mí ese es el principal problema de que se vaya Pedro Troglio de Instituto. ¿A quién traes? ¿A quién traes? Obviamente yo creo que hasta el fin de la temporada o hasta el fin del torneo se va a quedar Martelotto con Miliki, lo más probable. El tema es que te arriesgas a quemar quizás al máximo ídolo del club también, con jugadores que ya sabemos que son principalmente los responsables de tragarse este técnico, desde mi punto de vista, obviamente. Después cada uno tendrá el suyo. Pero ¿a quién traes después? ¿Quién puede llegar a sacar de este momento a Instituto? ¿Quién puede darle una cara distinta a Instituto con los mismos jugadores que tuvo Pedro Troglio? Alguien que traiga un esquema nuevo, salir un poco del 4-4-2, porque así como en Talleres me tenía podrido el 4-2-3-1, en Instituto el 4-4-2 me tiene podrido, podrido, podrido. Alguien que traiga algo nuevo, alguien que traiga algo nuevo, que cambie un poquito el panorama, que cambie la cara, que deje de hacer un equipo predecible y que principalmente, que para mí es uno de los errores más grandes que han tenido los últimos técnicos de Instituto, es dejar de intentar ser protagonista. Porque un error enorme para mí es intentar dejar de ser protagonista, porque lo vimos en toda la serie de visitantes que tuvo Troglio, en donde fue a ser un equipo que especulaba y que le daba la responsabilidad al equipo local, porque lo habíamos visto con Dabove, porque pasó en ese interinato con Miliki también, de que Instituto en ningún momento intentó ser protagonista en canchas rivales. ¿A quién traes? ¿A quién traes? ¿Se tendría que haber ido? Y sí, porque el fútbol va de eso. Y mucho más el fútbol argentino, que es un fútbol en donde se van tragando técnico tras técnico tras técnico, al punto de decir que recién estamos en abril y en Córdoba solamente se han llevado puesto ya 3 técnicos. 3 técnicos estamos hablando. Pero nada, gente, quiero que me digan quién es el indicado para poder reemplazar a Pedro Troglio en este momento de Instituto, sacando obviamente el interinato de Miliki con Martelotto. ¿Quién sería el técnico que tendría que venir para poder cambiarle la cara y poder salir obviamente de este debacle o de este bache futbolístico que está teniendo el equipo de Alta Córdoba? El análisis de ustedes en comentarios. Dejen su like, compartan, suscríbanse, lo que quieran. Saben que esto es gratis y a mí me ayuda un montón. Y nosotros nos estamos reencontrando esta noche con lo que es el partido de Talleres por Copa Libertadores. Chau, chau.